Buen día a todas y a todos. Intuyo que no voy a ser tan simpática como mis predecesores, pero de todas formas voy a empezar siendo... ¿Estamos? No. No, me están... Ay, un segundo. Bueno, mientras tanto me presento. Ustedes saben que a raíz de la sanción de la Ley de Víctimas en el año 2017, en el año 2018 no solo se reglamentó la ley, sino que además se puso en funcionamiento la Dirección de Asistencia a Víctimas de Delitos. La dirección tiene a su cargo las funciones del Centro de Asistencia a Víctimas, que es denominado CENAVID por la propia ley, y es ese organismo del cual yo les vengo a dar cuenta. Concretamente, lo que podemos decir primero es que efectivamente logramos trabajar en red. Efectivamente logramos, a partir de el impulso de Guillermo Anderlich, a quien, digamos, agradezco personalmente el compromiso que tomó de que todos pudiéramos nuclearnos de alguna forma para que trabajemos de manera coordinada frente a la atención que las víctimas merecían. Eso repercute inmediatamente en lo que tiene que ver con que la respuesta sea la más eficiente posible, la que esté más cerca de la víctima, la que esté en mejores condiciones de dar respuesta a esa necesidad que la persona tiene. Evitamos superponer tareas. Lo que nos ocurría habitualmente era que todos trabajábamos para una misma víctima, que solía ser aquella que estaba en condiciones de demandar, y mientras tanto otras víctimas no recibían ningún tipo de respuesta. Este trabajo coordinado, que aún nos falta un paso más, que es el de coordinar los sistemas informáticos, a donde nos conduce es a que las víctimas reciban la atención que corresponde, pero desde uno de los centros de asistencia, no desde varios centros de asistencia y en forma desorganizada y dando respuestas que quizá hasta son diferentes, enfrentadas, distintas, y que en última instancia lo único que hacen es conducir a un mayor desconcierto a las víctimas. Trabajamos a partir de protocolos, pero fundamentalmente trabajamos a partir de la capacitación. En lo que va de este año, en realidad desde el año pasado que se puso en funcionamiento la dirección, hemos hecho 264 capacitaciones con un corte en agosto de este año, y en particular con el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires estamos haciendo un plan de capacitación que el doctor Carrique no lo veo acá, pero que es quien se lo pone al hombro, literalmente se lo pone al hombro. Permanentemente estamos trabajando en los distintos departamentos judiciales para hablar sobre víctimas y sobre la ley de víctimas. Pero yo no voy a desaprovechar la oportunidad de que un auditorio de 150, por lo menos 150 profesionales, puedan escuchar qué es lo que el sistema justicia, el ecosistema justicia en su conjunto, no los funcionarios en particular, ese fiscal que atiende el teléfono todos los días o que contesta el teléfono todos los días, sino el ecosistema justicia en general. Y allí están incluidos los abogados y abogadas de la profesión, de la matrícula, quienes tienen que asesorar y asistir a las víctimas. Están incluidos los jueces, los fiscales, pero también los jueces de familia, los que tienen que intervenir también en muchos de los casos en los cuales las víctimas son víctimas de delito, pero también víctimas de una situación que atraviesa sus familias y que por supuesto requiere de un abordaje distinto en el plano familiar. Y entonces tengo que reiterar o tengo que hacer un repaso de cuáles son los principios que la propia ley de víctimas nos fija a la hora de entender qué es lo que debe ser nuestro norte a la hora de responder a las víctimas. Primer principio, el de la rápida intervención. Lamento comunicarles que lo que nos devuelven las víctimas es que la intervención se hace muy lenta aún. Se hace muy difícil de que las víctimas reciban una respuesta
relativamente rápida. Obviamente nadie niega que ha habido cambios sustanciales. De hecho, el otro día estuvimos en una reunión con víctimas y todas estaban transitando el juicio oral en hechos de 1 año y medio atrás, lo que para nosotros realmente es sorprendente. Nadie puede negar que ese cambio es un cambio sustancial. Sin embargo, la falta de coordinación aún entre lo que es la justicia penal y la justicia civil hace que muchas veces las víctimas obtengan respuestas encontradas y hasta la fijación de regímenes de comunicación en el plano civil, mientras en el plano penal todavía está pendiente la Cámara Gesell, que necesitamos sentarnos en una mesa a discutir y a negociar cómo vamos a enfrentar esta situación, porque realmente desconcertamos al usuario de nuestro sistema, lo desconcertamos porque realmente estas respuestas encontradas hacen que las víctimas no sepan a quién acudir. Y siempre está subyacente la idea de, bueno, allí voy a ir, me detengo aquí. Lo segundo tiene que ver con el enfoque diferencial. La propia ley nos da como herramienta la posibilidad de que frente a los casos en los cuales están involucrados víctimas especialmente vulnerables, como pueden ser los niños, quienes están atravesados por una cuestión de vulnerabilidad por el género, por una situación de discapacidad en concreto, requieran de un tratamiento distinto. Y esto al Poder Judicial naturalmente le cuesta, y lo digo como integrante del Poder Judicial en uso de licencia, nos cuesta porque en realidad a nosotros en las facultades de Derecho, en todas las facultades, nos enseñaron a que el derecho es neutral, a que el derecho tiene que darle a cada quien lo que le corresponde y que por tanto para ser neutral a todos los tenemos que tratar por igual. La ley nos explica que esto no es así, que de ninguna manera se puede tratar por igual a todas las personas porque todos partimos de puntos de partida diferentes y por tanto la propia ley nos da la herramienta para decir no, este caso lo tengo que tratar distinto porque estoy ante una persona que tuvo diferentes posibilidades de acceder a la justicia, ya sea o porque atraviesa una situación de discapacidad o que por razón de su género o de su edad tiene especiales dificultades para ejercer sus derechos. Y por último, la ley nos exige la no revictimización. Y la ley describe la revictimización como la obligación que tenemos de disminuir las molestias o, bueno, no aumentar las molestias provocadas por el delito. Y es cierto que cada vez más se ve una actitud proactiva por parte de fiscales a la hora de la búsqueda de la prueba y entonces cada vez más vemos cómo los propios fiscales son quienes se mueven a los domicilios o a entrevistar a los testigos en los lugares del hecho para justamente evitar ese desgaste que le provoca a la víctima el tener que ir a ejercer sus derechos y tener que ir varias veces a prestar declaración. La propia ley nos da la herramienta porque dice que si la persona es mayor de edad o menor de edad o si la persona está atravesada por unas circunstancias de vulneración de derechos fundamentalmente ligadas a su situación estructural dentro de una familia, dentro de su relación laboral, deben ser atendidas de una forma especial. Pero permítanme decirles que lo que nos devuelven las víctimas es que lo que reciben es justamente lo contrario. Por supuesto que hemos avanzado y hemos avanzado muchísimo. Pero en este auditorio del cual hablaba Contegrán, formado prácticamente todo por mujeres, debo decirles que a las mujeres siguen sin creernos. A las mujeres no nos creen cuando denunciamos. Y las mujeres somos las principales reproductoras de un pensamiento, una ideología patriarcal que sostiene la idea de que las mujeres somos naturalmente manipuladoras y por tanto naturalmente mentirosas. Y entonces, habitualmente cuando las mujeres vamos y denunciamos las atrocidades que
a veces el padre, a veces el abuelo, a veces el tío, pero casi siempre un familiar directo, casi siempre, les digo que la incidencia es prácticamente del 80% en los casos de abuso, siempre se pone en tela de juicio la voz de la mujer. Voy a decir casi siempre para no ser tan contundente. Y entonces lo primero que hacemos es discutir si lo que nos dice la mujer es la verdad o no. La realidad es que cuando alguien viene a denunciarnos el robo de un vehículo, cuando alguien viene a denunciarnos que fue estafado, no ponemos en duda su palabra. A las mujeres se nos investiga para ver si dijimos la verdad o no. Y ahí me parece que es el punto en el cual debemos sí o sí preguntarnos si esos mecanismos no son mecanismos que atentan contra este principio que la ley nos fija de no revictimización. La no revictimización es mucho más que no aumentar las molestias. La no revictimización es no poner a la víctima como responsable del hecho. Y entonces cada vez que le preguntamos a la víctima, ¿por qué te condujiste de esta manera y no de la otra? ¿Por qué actuaste así y no de otra forma? ¿Por qué lo denunciaste en este momento y no antes? ¿Por qué esperaste 4 meses? ¿Por qué te fuiste y dejaste a tu hijo junto al padre y ahora venís a quejarte de lo que ocurrió? Cada vez que ponemos en tela de juicio la voz de la mujer, esa vez estamos revictimizándola. Y la ley nos exige tener como principio básico, fundamental, el de la no revictimización. ¿Cómo podemos no revictimizar? Concentrando las intervenciones, por supuesto, haciendo que la víctima declare en presencia de un profesional de su confianza, yendo a su domicilio, como decía antes, haciendo que no tenga que declarar frente al imputado. A veces son pequeños cambios que tienen más que ver con lo estructural, con esto de que por el pasillo pasan todos en el mismo momento y solo con tomar el recaudo de citar media hora antes para que la persona pase, ingrese y permanezca en un recinto distinto de aquel que va a ser el lugar de espera de todos los demás, eso solo evita que la persona sienta esa forma de no cuidado que en algún punto es fundamental para la hora del momento en el cual los propios fiscales necesitan que esa persona venga y declare y diga todo aquello que sabe. A veces ese pequeño cuidado garantiza que obtengamos de esa víctima la mejor declaración posible. Y como no estamos atentos a eso, no estamos atentos porque el sistema nunca estuvo pensado para poner a las personas en el centro, sino que está pensado más en la agenda del fiscal, del juez civil, está pensado más para la estructura y no para el destinatario de las políticas que nosotros debemos llevar adelante. Entonces, naturalmente, no estamos pendientes de esos aspectos. Son pequeños cambios, que con esos pequeños cambios logramos justamente repercusiones que directamente impactan en el trabajo que hacemos luego a la hora de pedir que esa víctima nos dé información, porque en última instancia no debemos mentirnos. La buena atención de la víctima repercute necesariamente en la obtención de información que ese fiscal o esa fiscal va a llevar al juicio, necesariamente. Solamente les cierro con algo que pongo a disposición y con lo cual ya venimos trabajando con los distintos integrantes del Ministerio Público, pero que necesito que ustedes conozcan, ya que el auditorio es tan vasto. La ley creó un fondo, en realidad el decreto reglamentario creó un fondo rotatorio para asistir a las víctimas de delitos, para que en forma inmediata se les garantice el alojamiento, la asistencia para su alimentación y, por supuesto, los traslados. Como el Ministerio de Justicia tiene su propio fondo en lo que tiene que ver con la asistencia inmediata a las víctimas, nosotros trabajamos en todos los casos coordinadamente, pero muchas veces lo que le pasa al Ministerio Público es que las víctimas están en una jurisdicción extraña, por ejemplo, en Santiago del Estero, en Chubut, en Santa Cruz, y claro, la verdad es que muchas veces se hace muy costoso que el propio Ministerio Público se haga cargo de ese tipo de traslados.
Entonces, el Ministerio de Justicia de la Nación tiene a disposición de ustedes con la sola remisión de un correo electrónico al correo electrónico del Cenavid, que es cenavid@jus.gov.ar, que lo pongo a disposición de cada uno de ustedes. A través del envío de un correo electrónico, ustedes pueden pedir ese tipo de traslados que se hacen de una manera bastante inmediata, con la sola acreditación de la situación de vulnerabilidad de la víctima. De modo que sepan que eso está disponible, es un servicio que ya el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires ha utilizado, pero que sepan que lo pueden utilizar y con mayor frecuencia está disponible para ustedes para cada vez que lo necesiten. Sí, claro. Sí, es Cenavid, como se llama el organismo, @jus, de justicia, jus.gov.ar, gov con B larga. Finalmente, les pongo a disposición los servicios que tenemos disponibles para la atención a víctimas de delitos y que, como les indicaba al principio, los utilizamos de manera coordinada para que no exprimamos ciertos recursos para ciertas víctimas y dejemos sin atender a otras. El Ministerio de Justicia tenía varios programas destinados a la asistencia a víctimas y lo que hizo fue fortalecerlos justamente a través de darles la entidad de una dirección nacional y darles, por supuesto, la posibilidad de ser coordinadores de este tipo de asistencia de la que les hablaba y, por supuesto, de motivar capacitaciones, de motivar intervenciones en las distintas provincias, tratando siempre de poner el foco en esto que les decía antes, en que el centro sea la persona destinataria del servicio. Los programas son programas vinculados a víctimas de género, a víctimas de abuso sexual y maltrato familiar, víctimas de homicidios, femicidios y travesticidios, víctimas de trata de personas y obviamente de víctimas atravesadas por conflictos familiares. Hay allí un acervo de profesionales sumamente capacitados que están disponibles no solo para brindarles capacitación cada vez que ustedes lo necesiten, sino también frente a algunos casos que yo digo generan un desborde de las estructuras establecidas. Puede pasarnos porque están involucrados un gran número de personas, puede pasarnos que esté involucrado el operador de turno de ese sistema de justicia en el lugar o que esté involucrado el intendente, el secretario de gobierno, no sé, se me ocurren cargos que puedan de alguna manera poner al profesional que tiene que efectuar algún tipo de intervención, en ese caso, en una posición de mucha vulnerabilidad, porque en algún punto es después el rostro visible permanente de esa área que tiene que emitir un dictamen en relación a una situación de victimización concreta. Entonces, frente a esos casos, pongo a disposición los profesionales cada vez que los necesiten, porque el ministerio es un ministerio de puertas abiertas, no de puertas cerradas, sino que está destinado justamente a brindar el apoyo de manera coordinada y supletoria, siempre supletoria, a las fuerzas locales, con un profundo respeto del federalismo, con un profundo respeto de las organizaciones locales, pero teniendo en claro que cada vez que esa organización local, por alguna circunstancia, no está en condiciones de ser libre a la hora de dar respuesta a ese fiscal o a ese organismo que requiere de una intervención, hay un organismo supletorio que puede estar en condiciones de brindarla. Termino aquí con esto, me pongo a disposición de ustedes, voy a estar durante las jornadas disponible, así que cualquiera que quiera hacer alguna consulta concreta vinculada a cómo funciona el mecanismo de asistencia económica, me pongo a disposición y cualquier otra cuestión que necesiten, me quedo disponible para ustedes. Muchísimas, pero muchísimas gracias.